de los alimentos y el consumo de alimentos, la cual forma parte del tercer Seminario Internacional de Gastronomía de nuestra facultad. A continuación les voy a hablar un poquito de la trayectoria profesional de nuestra invitada, la doctora Marcela Gaitán Martínez. Es químico, farmacobiólogo, cuenta con una maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos, ambos otorgados por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con un doctorado en Tecnología Avanzada en el Instituto Politécnico Nacional. Experiencia laboral de más de 10 años en la industria de alimentos. Actualmente es profesora investigador en el posgrado de alimentos de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con perfil PRODE y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene publicados más de 60 artículos en revistas de alto impacto, además de contar con 2 patentes, un libro y varios capítulos de libros. Su trabajo de investigación le ha permitido obtener premios tales como Alejandría 2020, Jóvenes Investigadores 2020 y 2021, Premio Estatal de la Juventud, entre otros. Entre sus líneas de investigación se encuentra el uso de tecnologías emergentes para el desarrollo e investigación de productos de alto valor agregado a base de carbohidratos para resolver problemas nacionales de la población mexicana e industria de alimentos. Pues sin más preámbulos, le damos la palabra a la doctora Gaitán. Nuevamente bienvenida y adelante con su presentación. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para ustedes, buenas noches para los que nos acompañan en el centro de la República. Agradezco al comité organizador por la invitación que me han hecho para acompañarlos en este Seminario Internacional de Gastronomía. Es para mí un honor estar con ustedes y compartir un poco de lo que hemos estado trabajando. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta plática y vamos a comenzar con una pregunta. ¿Por qué comemos? ¿Por qué comemos? Podemos tener muchas respuestas a esta pregunta. Sin embargo, una de las principales es que nosotros comemos para satisfacer algunas necesidades. ¿Cuáles necesidades son las que satisfacemos? Pues principalmente son necesidades fisiológicas del organismo que requiere un aporte de energía, así como nutrientes esenciales que son necesarios para un buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Sin embargo, no solamente requerimos o es necesario esta parte de un buen funcionamiento, no solamente para tener un buen funcionamiento, no solamente es importante la parte del hambre y satisfacer la necesidad. No todo es fisiológico, sino que también influyen algunas cuestiones psicológicas o algunas cuestiones a las cuales estamos sometidos diariamente. ¿Cómo cuáles? Pues como el que hagamos ejercicio, ¿no? El que tomemos agua, el que tengamos un buen estado de salud, el que estemos sometidos a estrés constante. Hoy en día vivimos una vida sumamente acelerada, lo cual hace pues que pues no durmamos adecuadamente, que no comamos de manera correcta y entonces pues todo eso se ve reflejado en nuestro organismo. Y entonces también, ¿para qué comemos? Bueno, según el libro de Comer con Conciencia, menciona que existen diferentes formas o diferentes causas por las cuales comemos. Comemos por los ojos, es decir, ¿por qué comemos por los ojos? Pues porque dicen que de la vista nace el amor, ¿sí? Cuando vemos a alguna persona o un platillo delicioso, pues se nos antoja. Entonces comemos por los ojos. ¿Por qué? Porque es un antojo. También comemos por el olfato. Ese olfato que apreciamos cuando nosotros apreciamos ciertos aromas que son percibidos
¿sí? De cuando se preparan unas deliciosas tortillas de harina o cuando se hace un guisado que tiene ese olor característico, ese aroma característico. Eso hace entonces que nosotros sintamos la necesidad de comer. Comemos por la boca. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, cuando vemos un buffet, pues se nos antoja todo lo que está en ese buffet. No sabemos qué es lo que en ese momento queremos seleccionar. Todo se nos antoja. Otra de las cuestiones por las cuales comemos es porque sentimos un hueco en el estómago. ¿Cuántas veces no hemos dicho, tengo un hueco en el estómago, necesito algo para satisfacerlo? No es que tengamos hambre, sino ese hueco es un antojo que tenemos que satisfacer pues con aquello que nos interesa. También comemos por una hambre que le llamamos del pensamiento. Esto nos hace remembranza a ciertas épocas de nuestra vida, cuando éramos niños, cuando tuvimos alguna cierta evento que nos puede causar alegría o en ocasiones tristezas, hace entonces que nosotros comamos. También comemos por el corazón. ¿Qué es esto de comer con el corazón? Bueno, pues que hay situaciones, ya sean buenas o malas, ¿sí? Como el estar en una cena con una pareja, pues nos hace que recordemos y en ocasiones nos hace pues que nosotros comamos algo que en ese momento consumimos en esa cena romántica, o bien puede ser lo contrario. Comemos porque recordamos algo, ¿sí? Que inconscientemente nos está causando un problema en nuestra mente. Entonces, no solamente comemos por una necesidad fisiológica, sino también para satisfacer algunas necesidades, ¿sí? Que no necesariamente son fisiológicas, como ya lo mencioné. Sin embargo, no solamente se trata de comer por comer. No solamente debemos de comer, sino que debemos de nutrirnos. ¿Pero qué es la nutrición? Bueno, la nutrición es tener un balance adecuado entre lo que es, ¿sí? Los nutrientes que requerimos, así como también las cantidades necesarias de estos nutrientes. El tener una disminución de nutrientes nos va a causar, en este caso, una malnutrición conocida como desnutrición. Pero el comer un exceso también de nutrientes nos va a causar una malnutrición conocida como obesidad, ¿sí? Sobrepeso u obesidad. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nosotros actualmente tenemos el 39% de la población mundial tiene sobrepeso y un 13% de la población tiene obesidad, ¿sí? Entonces, tenemos este problema de obesidad que ahorita está despertando muchos focos, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. México se considera el segundo país, ¿sí? Con mayor prevalencia de obesidad en adultos, pero tristemente es el primero en Latinoamérica. Esto ha hecho que las autoridades se preocupen. ¿Por qué? Porque esto representa un problema de salud pública. Según la última encuesta de la ENSANUD, realizada en el 2018, el 75.2% de los adultos mayores de 20 años presentaban sobrepeso y obesidad, ¿sí? Esto, pues, es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces nos va a causar problemas de salud. ¿Qué tipo de problemas de salud nos puede ocasionar? Pues las famosas enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Como cuáles? Como hipertensión arterial, como diabetes, como dislipidemias, como enfermedades del corazón, por mencionar algunas. Es por eso que para poder dar solución a este problema, pues se han implementado diferentes estrategias. Una de ellas es el etiquetado nutrimental.
Sin embargo, bueno, no fuimos los primeros ni somos los únicos que estamos haciendo esto. En América Latina existen diferentes países que han sido pioneros en la implementación de este etiquetado nutrimental. Por ejemplo, Ecuador en el 2014 implementó el sistema de semáforo, donde identifica como alto, medio y bajo los nutrientes críticos que están en una ración de 100 gramos o 100 mililitros. El mismo caso siguió Bolivia, donde también usa este semáforo en el etiquetado, pero además ellos incluyen no solamente los nutrientes críticos conocidos o que, entre los cuales se encuentran las calorías, las grasas, el cloruro de sodio también, sino también incluyó a las grasas trans. Uno de los países que se ha considerado ícono y ejemplo a seguir en el etiquetado nutrimental es el que implementó Chile en el 2016 con los sellos de advertencia, en donde estos sellos de advertencia hacen énfasis en los nutrientes críticos. Este mismo sistema de etiquetado fue el que recientemente se implementó en México en el 2020. Esta norma oficial mexicana, que fue aprobada o publicada en el Diario Oficial de la Federación en marzo del 2020, tiene varios propósitos y lo puse tal cual está mencionado en la norma. ¿Qué dice la norma? Bueno, esta tiene por objetivo establecer información comercial y sanitaria, ¿sí? Que debe contener el etiquetado de productos preenvasados, o sea, no son para productos a granel, ¿sí? Son para productos preenvasados, pero algo muy, muy importante que es para consumo final. Esto debe de ser incluido tanto en productos que sean fabricados en nuestro país, así como también que sean traídos de otras partes del mundo, ¿sí? Sin embargo, que sean comercializados dentro de nuestro territorio. El sistema o este etiquetado frontal nos va a advertir, ¿sí? Nos va a advertir. No quiere decir que nos va a prohibir, nos va a advertir de forma clara y veraz sobre el contenido de nutrientes críticos e ingredientes que pueden representar un riesgo a la salud, pero algo muy importante, en un consumo excesivo. ¿Eso qué quiere decir? Recordemos esa frase que dicen, la dosis hace al veneno. Eso quiere decir entonces, depende cuánto es lo que yo consuma, ¿sí? Siempre los excesos van a ser malos. Entonces, en los últimos años, este etiquetado frontal se ha recomendado como parte de las políticas de protección de los derechos de la salud, con el argumento de que permite orientar al consumidor en la elección de los alimentos saludables, incentiva, ¿sí? O obliga de alguna forma, ¿sí? A las empresas que producen alimentos para innovar o para desarrollar productos que sean más saludables. Esto se toma como base, ¿por qué? Porque es uno de los motivos que ha causado, ¿sí? El aumento de enfermedades no transmisibles, pero esto dado principalmente por las cuestiones de sobrepeso y obesidad en nuestro país. Por lo tanto, en este caso, el etiquetado nutrimental frontal es un derecho que nosotros tenemos para ser informados. Y con esa información, nosotros decidir qué es lo que corresponde y qué es lo que vamos a hacer. No es obligatorio que lo hagamos, es solamente cuestión de advertencia. En un etiquetado frontal vamos a tener vamos a tener el etiquetado frontal y la declaración nutrimental. En el etiquetado frontal vamos a tener exceso de vamos a tener los nutrientes críticos. Me voy a regresar un poquito, perdón,
Vamos a tener los nutrientes críticos que van a considerarse como azúcares, exceso de grasas saturadas, egreso de grasas trans o exceso de sodio. ¿Sí? Recordemos que estas grasas trans son las que se obtienen, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un proceso de hidrogenación. Las grasas saturadas se encuentran de forma natural en un producto, sin embargo, estas son las que pueden causar un daño importante, principalmente cuando hablamos de cuestiones cardiovasculares. Y el exceso de azúcares se va a considerar en este caso cuando nosotros agreguemos, ¿sí?, de forma intencional azúcares a un producto. Esto para cumplir alguna función. Pero entonces, en este caso, este exceso de azúcar va a estar referido a azúcares añadidos, no azúcares propios que se tengan en un alimento. Así también nosotros vamos a tener, pero estos sellos vienen de la declaración nutrimental. Esta tabla que conocemos nosotros y que siempre hemos visto en un alimento. Además de ellos, vamos a tener leyendas precautorias. Estas leyendas precautorias pueden ser referidas a que contiene edulcorantes o contiene cafeína, por lo tanto, no es recomendable para niños. Es muy importante que nosotros conozcamos que esto no solamente está siendo recomendado o se implementó en nuestro país por gusto, sino que es una recomendación que ya se dijo que es por la Organización Panamericana de Salud, así también por la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que este etiquetado, ¿sí?, nos proteja, ¿sí?, frente a engaños. Es decir, que estemos informados al momento de tomar una decisión. Por lo tanto, nosotros cuando tenemos un alimento que vamos a comprar, pues vamos a tener estos sellos. Estos sellos pues son octágonos. Estos octágonos normalmente van a ser de color negro con letra blanca, no se pueden cambiar, a diferencia de cuando teníamos el anterior etiquetado, se podía cambiar de acuerdo al color que contrastara con el empaque o envase que tuviéramos. No se puede cambiar. Debe de estar en la parte frontal del empaque, ¿sí? Y va a ser referido, como ya lo dijimos, a la parte de nutrientes críticos. También va a tener las leyendas precautorias en caso que así se tenga. Se puede ser esta parte de contiene edulcorantes, contiene cafeína, por lo tanto no es apto para consumo para niños. Si nosotros en un alimento tenemos estos octágonos, por lo tanto no podemos tener un aval. ¿Un aval de quién? Pues de una asociación médica. Si recuerdan, antes se decía, o una de la parte de la publicidad era aprobado por la Asociación de Pediatría o aprobado por, ¿sí? Ya no se puede. Si nosotros tenemos estos octágonos, no podemos tener estos avales. Además de eso, no podemos tener elementos que nos inciten o que inciten al consumo de estos alimentos. ¿Qué tipo de elementos pueden ser? Pues esos elementos que te ayuden a persuadir, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las mascotas o de traer un juguete o de figuras públicas. Está prohibido, ¿sí? No lo podemos tener. Ahora, estas leyendas precautorias, pues no van a eliminarse porque tengamos empaques o envases más pequeños. Todo lo contrario, estos octágonos o estos sellos se van a adecuar dependiendo del tamaño o del área que tenga, ¿sí?, el producto alimenticio al cual nos estemos refiriendo. Vamos a tener los sellos, así también las leyendas precautorias, y en caso de que tengamos un área menor a 10 centímetros cuadrados en nuestro producto, pues entonces solamente vamos a indicar el número de sellos que tiene nuestro producto, ¿sí? De esta forma, entonces, nosotros
vamos a estar o vamos a tomar decisiones informadas. Pero bueno, para poder informar o para poder tomar decisiones informadas, debemos de conocer de dónde vienen esos sellos, ¿sí? Bueno, pues como ya mencioné, estos sellos vienen de la declaración nutrimental o la tabla nutrimental que nosotros conocemos desde antaños. Sin embargo, no todos nos tomamos la precaución o el tiempo de leerlo. Los cambios que se hicieron es que esta declaración nutrimental va a estar dada por 100 gramos o por 100 mililitros de producto, ¿sí? En este caso, también van a estar marcados los nutrientes críticos, ¿sí? En este caso serían grasas saturadas, grasas trans, azúcares añadidos o sodio. Pero vamos a ver un ejemplo para que sea más fácil entender esto, ¿sí? Si nosotros tenemos un alimento que en este caso son 100 gramos de un alimento sólido y vemos que el contenido energético en estos 100 gramos es de 472 kilocalorías, ¿sí? La NOM nos dice que en 100 gramos yo tengo 472 kilocalorías. La NOM me dice, si tú tienes más de 275 kilocalorías totales, por lo tanto tú debes de poner un sello de exceso de calorías. Y este exceso de calorías va avalado por la Secretaría de Salud. Ahora bien, hay que tener cuidado porque esto es por 100 gramos. ¿Esto qué implica? Que podemos tener alimentos o empaques que tengan menos de 100 gramos o que tengan más de 100 gramos. Y entonces por eso es importante que no solamente leamos la declaración nutrimental, sino que veamos cuánto es, ¿sí?, el contenido neto que tiene nuestro alimento, ¿sí? A partir de ahí, entonces, yo voy a tener 472 kilocalorías en 100 gramos. Ah, bueno, si voy a tener 472 kilocalorías, vamos a ver qué pasa con las grasas saturadas. Bueno, yo tengo en 100 gramos 12 gramos de grasas saturadas. Recordemos que las grasas nos aportan 9 kilocalorías. Por lo tanto, lo que voy a hacer es multiplicar 12 por 9 y entonces me daría 108 kilocalorías. Solamente es una regla de 3, 472 es el 100% de kilocalorías, 108 nos representa el 22%. Por lo tanto, la NOM nos dice que si excede, ¿sí?, del 10% del total de energía proviene de grasas saturadas, pues vamos a tener un sello que diga exceso de grasas saturadas, ¿sí? Entonces, de aquí es de donde vienen estos sellos. Otro ejemplo para entenderlo sería, bueno, si yo le añado intencionalmente a mi producto azúcares, o sea, vean, tengo la diferenciación entre azúcares y azúcares añadidos. Los azúcares son aquellos que son propios del alimento y azúcares añadidos son los que yo adicioné durante el proceso. Lo mismo, 100 gramos contiene 20.9 gramos de estos azúcares añadidos. Recordemos que los carbohidratos nos van a aportar 4 kilocalorías, por lo tanto tendríamos 83.6 kilocalorías que provienen de estos 20.9 gramos. Otra vez, una regla de 3 simple, y entonces estos 20.9 gramos nos representan 17.7 de estas 472 kilocalorías. La NOM nos dice que si excede al 10% de los azúcares o de la energía proveniente de azúcares, se va a colocar este sello cuando sean alimentos sólidos, ¿sí? Salvo que se exceptúan de sello las bebidas con menos de 10 kilocalorías de azúcares libres. Entonces, de ahí es donde viene. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestro etiquetado frontal y nuestra tabla nutrimental de nuestro producto? Bueno, pues nos va a quedar de acuerdo a la cantidad de sellos que tengamos. Otro de los que se considera que aunque no nos aporta
una cantidad de nutrientes. Sí se ha reportado que tiene efectos importantes en las cuestiones de hipertensión y en las cuestiones de enfermedades relacionadas con el corazón, es la cantidad de sodio que consumimos. Sodio, no cloruro de sodio. A veces pensamos que solamente es la sal, pero resulta que muchos conservadores que nosotros usamos en el procesamiento de alimentos, como el benzoato, como el propionato, tienen sodio. Entonces, es la cantidad de sodio que tiene un alimento, también lo consideramos como un nutriente crítico. En este caso, es 1 miligramo por cada kilocaloría. Si rebasamos esta cantidad, o sea, 1 miligramo por cada kilocaloría, pues deberíamos de tener este sello. Cosa que en este caso, en este producto que estamos analizando, no lo tiene. Entonces, nuestra declaración nutrimental sería esta, que estaría en la parte reversa de nuestro empaque, y en la parte frontal yo tendría un octágono, un sello con exceso de calorías, alto en exceso de azúcares y exceso de grasas saturadas. ¿Sí? Eso sería lo que tendríamos. De ahí es donde viene esta parte de el etiquetado frontal. Entonces, teniendo esta información, que es la que se plasma en la NOM y que exige a las personas que se dedican a procesar alimentos que se plasme en la etiqueta, entonces, en principio, yo ya puedo tomar una decisión informada, ¿sí? Tenemos este ejemplo donde tengo 3 cereales, ¿sí? En uno solamente viene alto en calorías, otro es alto en calorías pero alto en azúcares, el otro es alto en calorías, alto en azúcares y alto en sodio. ¿Cuál quiero consumir? Bueno, pues al final cada uno va a decidir qué es lo que puede y qué es lo que quiere consumir. Ya se cumplió con dar la información, ahora la parte que sigue es que yo tome una decisión informada. Ahora, no solamente los sellos son los que nos influyen o los que influyen en el momento de tomar una decisión, sino también el precio, el sabor, inclusive la marca, la textura, ¿sí? Pueden influir en que yo decida qué es lo que voy a consumir, ¿sí? Sin embargo, como parte de la obligación, ¿sí? O como parte de el gobierno cumplió, la empresa cumplió, y entonces ahora tú decides si compras por precio, si compras por sabor, si compras por textura, o bien compras por cuidar tu salud, ¿sí? Entonces, recordemos que existe algo que los nutriólogos dicen que el etiquetado nos ayuda a facilitar la selección de alimentos más saludables. Sin embargo, los nutriólogos nos dicen que existen calorías vacías. Son calorías. Al final de cuentas, son calorías que nos van a tener un efecto a la salud. Ahora, existen de calorías a calorías, ¿sí? No es lo mismo que yo consuma, ¿sí? Calorías que provienen de una fruta a calorías que vienen de un alimento altamente procesado, ¿sí? Y entonces tenemos el ejemplo, por ejemplo, si consumimos galletas, ambas nos van a aportar, galletas o nueces, ambas nos van a aportar 160 kilocalorías. Sin embargo, los nutrientes que nos van a dar estas galletas, pues van a ser azúcares refinadas que van a tener azúcares añadidos y que van a tener grasas saturadas, ¿sí? Y grasas. Entonces, ¿qué pasa? Pues estas galletas van a traer esos sellos, además de que estas galletas, por tener un alto porcentaje de azúcares, pues van a hacer
que pasen fácilmente a torrente sanguíneo, por lo tanto, la cuestión de saciedad va a ser menor. En cambio, cuando nosotros consumimos nueces, pues las nueces nos van a aportar proteínas, pero también nos van a aportar grasas saludables. Estas proteínas y estas grasas van a hacer que tengamos una saciedad mayor. Ahora, esta imagen me encantó. Me encantó, ¿por qué? Porque es como se puede ver tu estómago. O sea, si tú no sientes el estómago, vamos a decirlo así, como dicen a veces de una manera coloquial, si no sentimos el tanque lleno, es decir, si no nos sentimos satisfechos, ¿sí? No dejamos de comer. Entonces, yo puedo consumir 400 kilocalorías que vengan de grasas, es decir, puedo tomarme 45 mililitros más o menos de aceite, así, tal cual, ¿sí? O puedo consumir esas mismas 400 calorías de pollo, ¿sí? Supongamos que el pollo únicamente lo tenemos pues cocido, ¿sí? Vamos a decir que podemos consumir 80 gramos de pollo o bien podemos consumir 200 o 250 gramos de ensalada, considerando que esta ensalada nos aporta también ciertas proteínas y ciertas grasas que necesitamos. Dependiendo de cada uno o de la composición que tenga lo que consumimos, es decir, aquí tenemos proteínas, sí, pero tenemos un alto contenido de fibra. La fibra nos va a dar una mayor saciedad, ¿sí? Si nosotros tenemos proteínas, pues por supuesto que también nos va a dar saciedad. Tenemos lípidos, también nos va a causar saciedad, sin embargo, pues vamos a sentir como que queda ese pequeño hueco. Entonces, no debemos olvidar que nosotros somos o que nuestro cuerpo va a reflejar lo que nosotros consumimos. ¿Qué es lo que consumimos? Bueno, ya tenemos el etiquetado, por lo tanto, nosotros somos los que definimos. Pero, ¿qué efecto va a tener el etiquetado nutrimental? Si bien es cierto, el etiquetado nutrimental se acaba de implementar recientemente, el año pasado, en nuestro país. Sin embargo, en Chile se implementó desde el 2016 de manera oficial. Los países en Chile, según el Ministerio de Desarrollo Social y de la Familia, ellos tuvieron este estudio en donde ellos vieron, ¿sí? Que principalmente en niños, ¿por qué nos preocupan los niños? Porque los niños son los futuros adultos, ¿sí? Y si tenemos problemas con niños, vamos a tener problemas en un futuro, ¿sí? Entonces, los niños que se van a convertir en adultos, ¿sí? Presentaban un alto índice de obesidad. 74% de la población infantil de Chile tenía obesidad y o sobrepeso. En ese entonces, esa cifra era aún superior a lo que tenían México y Estados Unidos. Hoy por hoy, México supera este porcentaje de obesidad infantil respecto a lo que tiene Chile. ¿Sí? Entonces, con esos datos, la Federación Mundial lo que hizo fue proyectar cuántos niños entonces obesos tendría para el 2030. Y entonces este número se disparó hasta más de 774,000 menores de 18 años que van a tener sobrepeso y o obesidad. Esto entonces se representaría un gasto de salud pública muy, muy importante. A partir de ahí, entonces, lo que hicieron fue implementar este
etiquetado nutrimental de advertencia de forma obligatoria en todos los alimentos y bebidas preenvasadas y que van destinadas también para el consumidor final. Es muy interesante lo que ocurrió. ¿Qué pasaba en Chile? La barra azul es previo a la ley, la barra amarilla es posterior a la ley. Aquí tenemos los alimentos con alto contenido de calorías, altos en azúcares, altos en grasas saturadas y altos en sodio. ¿Qué pasó? Pues lo que ocurrió del 2016-2015 al 2017 fue que se tuvo que reformular alimentos y entonces hubo una disminución posterior, ¿sí? Que fue significativa en los alimentos que aportaban o que tenían un alto aporte de calorías, en los alimentos también que tenían un alto contenido en azúcares añadidos. En lo que respecta a grasas saturadas, esta disminución no fue significativa, pero que en lo que respecta a sodio, sí fue significativa. Pero ¿en cuáles alimentos fue donde se vio reflejado esto? Bueno, esto es lo que le mostré anteriormente. Principalmente lo tuvieron en cereales de desayuno, ¿sí? Donde se tuvo estos cambios. También se tuvieron en bebidas. Recordemos que hoy por hoy las bebidas son las que nos aportan la mayor cantidad de azúcares simples o azúcares añadidos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros Querétaro, yo vivo en Querétaro. Querétaro es el estado que mayor consumo de una marca o de la marca de refrescos más vendido en México y en el mundo se consume. ¿Sí? Somos el estado que más consumimos este tipo de bebidas. Y estas bebidas, pues es como si yo me tomo pura azúcar. Todo se va a torrente sanguíneo, ¿no? Yo les decía, imagínense que se toman una coca o un refresco de 650 mililitros, ¿no? La cantidad de calorías que les aporta son las que un niño requiere prácticamente en todo el día, ¿sí? Entonces, sí hubo un cambio. También en leches y bebidas lácteas hubo un cambio principalmente en lo que es alto en energía. Todavía quedó el 40% sin cambio. Están o se proyecta que esto va a seguir avanzando, ¿sí? Sin embargo, también algo que ocurrió y que me llamó mucho la atención porque se supone que parte de el haber tomado en Chile esta decisión es por los niños. Pero cuando vemos los productos que son las bebidas, los dulces y confites y botanas, que son los productos que más consumen los niños, vean, en los dulces el 90% se mantuvo sin cambio y en botanas también el 80% prácticamente se mantuvo sin cambios. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Pues que necesitamos seguir o que el gobierno de Chile necesita seguir trabajando, las empresas necesitan seguir trabajando. Nosotros para poder tener estos datos necesitamos todavía esperar, ¿sí? Para que podamos ver el efecto que tiene por lo menos en 3 años, ¿sí? Después en 5 años, ¿sí? Que es cuando ya todas las empresas deben de tener de forma obligatoria el análisis completo. Si tienen un sello, deben de tener el análisis completo de su alimento para saber si solamente tienen ese sello o tienen algún otro. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo mismo, muchas empresas están reformulando. Pero algo que me llamó mucho la atención de los datos que se reportan en este estudio de la FAO del 2021 es el hecho de que las empresas se quejaron del etiquetado nutrimental. ¿Por qué? Porque era eliminar, ¿sí?
Algunas marcas registradas tienen ya algunas figuras con las que se identifican. Puede ser el osito, puede ser el perrito, puede ser el que ustedes quieran, ¿sí? Se quejaron mucho. Sin embargo, algo que ocurrió es que el marketing cambió entre productos que usan y los que no usan sellos, ¿sí? La barra azul representa los que usan ausencia de sello como estrategia y la barra amarilla los que no usan ausencia de sellos como estrategia, ¿sí? Entonces, vean, ¿cómo cambió esto? ¿Sí? Usan, o sea, es increíble cómo al final de cuentas el no tener sellos lo están usando para tener el marketing. También la parte de cuestiones animadas, la parte de regalos, la parte de celebridades, la parte de referencias. Y una parte importante es, si no tengo sellos, pues entonces mi alimento puede ser más nutritivo o puede tener mayor efecto a la nutrición y por ende a la salud. Entonces, algo que se veía como un obstáculo en la industria de alimentos, pues ahora lo están usando como parte del marketing, ¿sí? Esto es en Chile. Sin embargo, en nuestro país, pues todavía se sigue trabajando en lo que es la Alianza por la Salud y se tienen 6 pasos a seguir. Uno es prohibir la publicidad de alimentos y bebidas que tienen sellos. O sea, no se va a poder hacer publicidad con ellos, ¿sí? Se va a trabajar principalmente en modificar la regulación de ventas y alimentos en las escuelas. ¿Por qué? Porque en las escuelas es donde los niños tienen la oportunidad de consumir estos alimentos que son sumamente procesados. Asimismo, se está pensando en tener el acceso libre a agua, ¿sí? De manera que, pero agua que sea inocua para nuestra salud. Entonces, de manera que los niños y también los adultos podamos tener, ¿sí? La posibilidad de ingerir esta bebida. Se está pensando también tener un aumento todavía mayor, ¿sí? A las bebidas azucaradas. Ya se hizo, esto no dio resultado. Sin embargo, bueno, es parte de lo que se está siguiendo. Y otra cosa que se está trabajando es que se ha visto que también no solamente lo que consumimos cuando somos adultos, sino el hecho de que consumamos o de que seamos alimentados con leche materna tiene efectos importantes en la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Así también se va a implementar acciones robustas para transformar el sistema alimentario, de manera que se puedan dar ciertos incentivos a pequeños productores para que ofrezcan alimentos que sean más saludables. Entonces, como conclusión, bueno, pues sí tenemos que hacer o revisar el etiquetado nutrimental, pero es muy importante que no solamente lo revisemos, ¿sí? Sino que también tengamos una dieta saludable, equilibrada, ¿sí? No es malo comer una hamburguesa. Lo malo es que todos los días desayunemos, comamos y cenamos hamburguesas, sino debemos de tener un equilibrio en la alimentación. Además, debemos consumir una cantidad importante de agua, 2 litros mínimos de agua, hacer ejercicio, visitar al médico menos una vez al año, evitar el estrés y algo que a mí me encanta es dormir. Debemos de descansar, ¿sí? Entonces, esto en conjunto va a ser el reflejo, ¿sí? Todo en conjunto va a ser el reflejo de cómo esté mi estado de salud. Y bueno, pues como les
platicaba, estamos en el estado de Querétaro, en la capital, Querétaro. Estos son los arcos característicos de nuestra hermosa ciudad. Están cordialmente invitados a venirnos a visitar. Sé que ustedes también viven en un estado maravilloso y pues también será un placer estar con ustedes después de que termine toda esta pandemia, que también influye pues en parte importante de la alimentación. Y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesante la información sobre el etiquetado. La verdad, desconocía la información y me llamó mucho la atención el que somos el primer lugar en obesidad infantil, ¿no? Y pues hay que hacer conciencia porque los encargados de comprar los alimentos somos nosotros los adultos, ¿no? No los Así niños. es. Así es. Vamos a revisar si tiene alguna pregunta, jóvenes. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer a la doctora? Lo pueden poner en el chat o pueden abrir su micrófono. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Inés. Yo solamente quería hacer como un comentario acerca de mi experiencia con estos nuevos productos. Hace poco me tocó comprar el Nesquik letritas. Uh-huh. Mi mamá lo compró y pues tenía una presentación diferente y yo pensé que únicamente era por lo de las letras, pero cuando me tocó probarlo, era un cereal que ya no tenía nada de azúcar, no era nada parecido a lo que pues yo comía en mi infancia, ¿no? Pues sinceramente no me gustó, no fue para nada de mi agrado, pero pues entiendo la parte de que viene una nueva generación y que a lo mejor se va a acostumbrar a este sabor y que va a ser su sabor favorito después, ¿no? Como lo fue el mío. Uh-huh. Fíjate que ese es un ejemplo muy interesante que acabas de mencionar. Existe una marca de galletas que son galletas tipo sándwich que traen un rellenito que nosotros que gustan mucho. Esa marca de galletas hace tiempo tuvo un problema porque el chocolate que usaba resulta que les excedió en el costo, ¿no? Se encareció. Y entonces ellos no podían seguir manteniendo el precio. Entonces ellos lo que hicieron fue reformular, ¿sí?, su producto y entonces ya no usaban 100% chocolate. ¿Qué pasó? La generación que conocía las galletas originales, 100% chocolate, fue la que detectó ese cambio. Pero los que no conocían esas galletas no lo detectaron. Entonces, ciertamente, tiene que pasar una generación prácticamente para que nosotros ya no identifiquemos ese cambio. Y sí, va a haber muchas cosas que van a estar reformuladas y que seguramente no nos va a gustar porque, acuérdense, ¿qué es lo primero que hacen las mamás cuando están los bebés chiquitos? Les ponen el refresco o el jugo, ¿sí?, en el biberón o en el vaso entrenador. ¿Qué es lo primero que les dan? Azúcar. Estamos acostumbrados a esos alimentos azucarados, ¿sí? Pues entonces ponle edulcorantes. No, porque se ha visto que los edulcorantes también tienen un efecto, ¿sí?, y causan síndrome metabólico. Y entonces por eso es que están prohibidos también, no solamente por cuestiones de salud, sino porque se ha visto que tienen un efecto adverso, ¿sí? Y tendemos a desarrollar síndrome metabólico cuando los consumimos. Entonces sí tienes razón. Va a haber cosas que no nos va a gustar en cuestión de sabor a los que los conocemos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con los niños. Y a lo mejor hasta en la imagen, ¿no? En la presentación de los productos también ya no nos va a llamar la atención. Ya no nos va a llamar la atención. Exacto. Bueno, porque salió Chabelo del aire. Todos saben, ¿verdad? Todos conocen a Chabelo. Yo sí. Por lo menos los que somos adultos, sí. Los maestros, pues, sí. Sí, salió Chabelo del aire. Muchos creían que porque lo habían vetado. No, salió porque ya no se podía hacer promoción de productos, ¿sí?, que tuvieran un efecto adverso, o sea, desde antes de esta etiqueta.
que era lo que promocionaba ese programa. Todas las golosinas del mundo. Todas las golosinas del mundo. Se acabaron sus patrocinadores, ¿no? Se acabaron sus patrocinadores porque no pueden estar promocionándolos en horas donde tenían una audiencia infantil. Pues todos los niños se levantaban temprano los domingos, desde las 7 hasta las 10 de la mañana, a ver a Chabelo. Pues va Chabelo para afuera. Sí. Muy bien. ¿Hay alguna persona que tenga alguna otra pregunta, que quiera comentar algo? Maestra Cintia, ¿algo que quiera agregar? No, pues muy interesante, muchas gracias. La parte de Chabelo no lo había pensado o interpretado de esa manera. Que nos está platicando la doctora cuando hay un encuentro, porque en realidad sí, o sea, todo el programa era manejado a base de patrocinios y todo dirigido a la población infantil, ¿no? Entonces, pues muy interesante. Y no se hagan todos los demás desde que se conocen a Chabelo. Entonces, pues muchas gracias, doctora. Gracias por su participación. Pues muchísimas gracias a todos por la invitación. Y bueno, si alguien está interesado en hacer un posgrado, estamos en la Facultad de Química, tenemos el posgrado de Ciencia y Tecnología de Alimentos, tanto maestría como doctorado. La maestría es con reconocimiento internacional. El doctorado estamos en proceso y esperemos que este año no lo den. Y pues tenemos becas CONACYT. O bien, si les interesa venir a hacer una estancia, con mucho gusto, están las puertas abiertas. Por supuesto, ahorita tenemos ciertas restricciones por la cuestión de la pandemia, pero seguimos trabajando en cuestiones remotas. En la parte de investigación sí estamos trabajando en el laboratorio. Entonces, si algún chico tiene interés, ya sea para hacer su tesis de licenciatura, que me van a decir, ¿cómo gastronomía? Pues aunque no me crean, sí hemos tenido gente de gastronomía trabajando con nosotros y ha sido muy interesante colaborar. Muchísimas gracias, maestra Cintia. Muchísimas gracias a todo el comité organizador por la invitación. Ha sido un placer estar con ustedes. Pues no me resta más que agradecer a todos por su participación, especialmente a usted, doctora Gaitán. Y recordarles que el día de mañana aún contamos con talleres y conferencias para quienes estén interesados. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, buen día. O buena tarde. Buenas noches, que estén muy bien. Gracias.